¿te imaginas liderar a un pueblo hacia la tierra prometida? Acompaña a Josué en su increíble viaje, lleno de milagros, batallas épicas y la promesa divina. Descubre cómo la fe y la valentía lo llevaron a la victoria. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina la escena: Moisés, el gran líder, se acerca al final de su viaje. La pesada responsabilidad de guiar a su pueblo hacia la tierra prometida, esa tierra prometida durante siglos, está a punto de recaer sobre otros hombros. Y ahí está él, Josué, un hombre de la tribu de Efraín, un fiel servidor, un testigo silencioso de los milagros y las pruebas que han marcado la historia de Israel. Un hombre que ha caminado junto a Moisés, aprendiendo de su sabiduría y su valentía. Ahora, el manto de liderazgo se le ofrece a él. ¿Estará preparado para asumir un peso tan inmenso? Dios, en su infinita sabiduría, ha elegido a Josué. Tú te preguntarás, ¿por qué él? Bueno, Josué demostró su lealtad y su fe incondicional durante años. Fue uno de los 12 espías enviados a Canaán, y a diferencia de muchos, regresó con un mensaje de esperanza y valentía, creyendo en la promesa divina. Esa audacia, esa confianza en el poder de Dios, lo convirtió en el candidato perfecto para guiar a Israel. Un líder no solo necesita fuerza, sino también una fe inquebrantable. Recuerda que la tarea que le espera a Josué no es sencilla. Guiar a un pueblo a través del desierto, conquistar una tierra prometida, enfrentarse a enemigos poderosos, todo esto requiere coraje, estrategia y, sobre todo, una profunda conexión con Dios. Y Josué, a pesar del miedo y la incertidumbre que seguramente sentía, estaba preparado para aceptar el desafío. Su historia es un testimonio de fe, valentía y liderazgo. ¿Estás listo para descubrir cómo Josué lideró a Israel hacia la tierra prometida? Recuerda que Moisés ya estaba viejo, su tiempo se acercaba al final. Él sabía que necesitaba designar a alguien para continuar su obra, para guiar a la tribu hacia la tierra prometida. Y tú te preguntarás, ¿quién mejor que Josué? Un hombre valiente, leal a Moisés y a Dios, y con una fe inquebrantable. Fue Josué uno de los 12 espías enviados a explorar Canaán, la tierra que fluía leche y miel, la tierra prometida. Mientras los otros espías regresaron con un informe pesimista, lleno de miedo y dudas, Josué, junto con Caleb, se mantuvo firme en su convicción. Imagínate, el informe de los otros espías era descorazonador, pero Josué y Caleb vieron más allá del miedo. Para ellos, la promesa de Dios era más grande que cualquier obstáculo. Su valentía y fe en Dios fueron cruciales. Ellos confiaron en la promesa divina, desafiando el miedo y la incredulidad del resto. Imagínate el coraje que se necesitó para enfrentarse a la opinión popular, para defender su fe a pesar de la evidencia aparentemente en contra. Josué se convirtió en un símbolo de esperanza para el pueblo. ¿Te preguntabas qué pasaría después? Moisés, el gran líder, estaba llegando al final de su camino. Sus años de guía y liderazgo estaban culminando. La pesada responsabilidad de llevar a su pueblo a la tierra prometida, esa tierra prometida que tanto habían anhelado, ya no podía recaer sobre sus hombros. Sentía la cercanía de la muerte, pero sabía que su legado debía continuar. Entonces, llegó el momento. Moisés falleció, dejando un vacío inmenso en el corazón de Israel. Una era había concluido, pero otra estaba a punto de comenzar. La pesada carga de liderazgo, la responsabilidad de guiar a miles de personas hacia un futuro incierto, necesitaba un nuevo portador. ¿Quién sería capaz de seguir los pasos del gigante Moisés? Dios, en su infinita sabiduría, ya había elegido a su sucesor. Josué, el fiel asistente de Moisés, el hombre de valor probado, el que había demostrado su coraje y fe en la exploración de Canaán, fue designado para tomar el relevo. Él sería el nuevo líder, el encargado de guiar al pueblo hacia la tierra prometida. La responsabilidad era enorme, pero Josué, con la bendición de Dios, estaba listo para el desafío. Y así, tras la muerte de Moisés, un silencio solemne envolvió al campamento. Tú, Josué, te encontrabas ante un reto inmenso, guiar a la multitud hacia la tierra prometida. Pero no estabas solo. Dios, en su infinita misericordia, se te apareció, asegurándote su apoyo incondicional,
una promesa tan sólida como las montañas mismas. Escuchabas con atención, tu corazón latiendo con una mezcla de temor y esperanza. La voz divina te infundía valentía, un bálsamo para tu alma. Recuerda que Dios te había prometido que ningún enemigo podría resistirse a ti mientras siguieras sus mandamientos. Cada paso que dieras, cada batalla que libraras, estaría respaldado por la fuerza divina. Esa promesa te llenaba de fuerza, un escudo invisible contra la incertidumbre y el miedo que acechaban en cada rincón del desierto. Ya no eras solo un líder, eras el instrumento de Dios, elegido para cumplir su voluntad. No solo te prometió la victoria, sino también su guía constante. Dios te aseguró que nunca te abandonaría, que su presencia te acompañaría en cada momento, en cada decisión, en cada batalla. Esa promesa te daba la confianza necesaria para enfrentar lo desconocido, para afrontar los desafíos que se presentaban ante ti y tu pueblo. La voz de Dios resonaba en tu interior, una fuente inagotable de fuerza y determinación. Tenías un plan, un camino trazado por la mano divina. Dios te había prometido la tierra, pero antes debías preparar a tu pueblo. Imagínate la magnitud de la tarea, millones de personas, con sus familias, sus animales, sus pertenencias. Un éxodo que demandaba organización y fe inquebrantable. Tu primera misión fue transmitir la esperanza, la promesa de una nueva vida, una tierra que fluía leche y miel. Debías infundir en ellos la confianza necesaria para emprender este viaje trascendental, un viaje que marcaría el destino de una nación. La preparación no era solo espiritual, era logística. Debías organizar el campamento, asegurar el aprovisionamiento de agua y comida para el viaje, y sobre todo, asegurar que cada tribu estuviera lista para el cruce. Recuerda que el Jordán era un río caudaloso, una barrera natural imponente. El cruce no sería una simple travesía, sería un acto de fe, un milagro que requería una preparación meticulosa. Cada detalle contaba, cada persona tenía un rol fundamental. Tu liderazgo se puso a prueba. Tuviste que lidiar con las dudas, con el miedo, con la incertidumbre. Debías calmar las ansiedades, infundir valor en los corazones vacilantes. Debías convencerles de que la promesa divina era real, que la tierra que Dios les ofrecía estaba a su alcance. Y así, paso a paso, día a día, preparaste a tu pueblo para el gran cruce, para el momento que cambiaría para siempre su historia. Y llegó el momento. Tú, junto a millones de personas, te encontrabas a las orillas del Jordán, un río caudaloso e imponente. El agua, turbia y rápida, parecía una barrera infranqueable. Pero Josué, guiado por Dios, te había ordenado avanzar. La fe se palpaba en el aire, una mezcla de esperanza y temor. ¿Cómo cruzarían un río tan poderoso? La respuesta, pronto llegaría, de la mano del mismo Dios que te había guiado hasta allí. Entonces, sucedió lo increíble. Los sacerdotes, llevando el arca del pacto, entraron al río. El agua, que momentos antes parecía imparable, se detuvo. Se abrió un camino, una senda seca en medio del caudal. Una grieta en la inmensidad acuática, un pasaje milagroso que se extendía ante tus ojos. La incredulidad se mezclaba con la admiración. Era un milagro, una prueba palpable del poder divino. Tú, junto al resto del pueblo, comenzaste a cruzar. Miles de personas, con sus familias, sus animales y sus pertenencias, caminaban por el lecho del río seco. El silencio era asombroso, roto solo por el sonido de los pies sobre la tierra firme y el murmullo del agua detenida a cada lado. Una experiencia inolvidable, un momento de fe y asombro que grabaste para siempre en tu memoria. Dios había cumplido su promesa. Y allí estabas, observando cómo el ejército de Israel, guiado por Josué, se acercaba a Jericó. Sus imponentes muros, símbolo de la resistencia enemiga, parecían insuperables. Se respiraba tensión, una mezcla de miedo y esperanza. Sabías que esta era la primera gran prueba, la primera conquista que definiría el futuro de tu pueblo en la tierra prometida. El silencio era ensordecedor, roto solo por el latido de tu propio corazón. Durante 7 días, el ejército desfiló silenciosamente alrededor de la ciudad, obedeciendo las extrañas instrucciones de Josué. Un ritual misterioso, que solo Dios parecía comprender. El 7º día,
tras 7 vueltas, el pueblo gritó con todas sus fuerzas. Un sonido ensordecedor, que resonó en los valles, un clamor que retumbó en tus oídos. Y entonces, el milagro. Los muros de Jericó, aparentemente inexpugnables, se derrumbaron con un estruendo aterrador. La tierra tembló bajo tus pies, y el polvo se elevó en una nube gigantesca. El pueblo de Israel entró en la ciudad conquistada, un triunfo inesperado, una victoria que demostraba el poder de Dios y la fuerza de la fe de Josué. Para ti, fue el inicio de una nueva era. Y entonces, tú ves a Josué, con la mirada fija en los imponentes muros de Jericó. No era la fuerza bruta lo que se necesitaría, sino una estrategia divina, una maniobra que solo Dios podía idear. 7 días, 7 veces, el ejército de Israel marcharía alrededor de la ciudad, en silencio, cargados de fe y obediencia. Imagina el eco de sus pasos, el misterio que envolvía ese ritual, la expectativa palpable en el aire. ¿Qué misterio se ocultaba tras esta marcha silenciosa? Al 7º día, la escena cambia por completo. El silencio se rompe con el sonido ensordecedor de las trompetas y el grito de guerra. 7 veces más, alrededor de los muros, y luego, el grito unánime del pueblo, la caída de los muros, un milagro que solo podía ser obra de Dios. Tú eres testigo de una escena épica, un triunfo del pueblo de Dios, gracias a su obediencia y a la estrategia divina. Piensa en la fe inquebrantable que se requería para confiar en una estrategia tan inusual, tan aparentemente sencilla. No había catapultas, ni asedios prolongados, solo la obediencia a la palabra de Dios. Esa obediencia, esa fe ciega, fue la clave de la victoria. Fue una demostración del poder divino, que actuó a través de una estrategia aparentemente simple, pero profundamente eficaz. Una lección de fe y obediencia para todas las generaciones. Pero la victoria no siempre es fácil. Tras la caída de Jericó, la ciudad de Ai se convirtió en el siguiente objetivo. Tú te imaginas a Josué, confiado tras el éxito en Jericó, dirigiendo a los hombres hacia Ai. Sin embargo, esta vez, la historia toma un giro inesperado. El ejército israelita sufrió una aplastante derrota. ¿Qué salió mal? La respuesta se esconde en un pecado oculto, un acto de desobediencia que contaminó todo el campamento. Dios le revela a Josué la causa de la derrota. Acán, un hombre del pueblo, había desobedecido una orden directa de Dios. Había robado objetos malditos de Jericó, guardándolos en secreto. Este acto de desobediencia trajo consigo la ira divina, y la victoria se convirtió en derrota. La desobediencia de un solo hombre había afectado a toda la nación. Imagina la escena. Josué, con el corazón apesadumbrado, convoca a todo el pueblo. La confesión de Acán es desgarradora. Tú ves cómo la justicia divina se impone. Acán y su familia son juzgados por su transgresión. La piedra de lapidación cae sobre ellos, purificando el campamento del pecado y preparando el camino para una nueva oportunidad. Imagínate la escena, el ejército israelita, derrotado y desmoralizado tras el fracaso en Ai. La tensión es palpable. Josué, profundamente afectado, convoca a una asamblea. Él sabe que algo anda mal, que hay una grieta en su fe, una mancha en su ejército que impide la bendición divina. La derrota no es solo militar, es espiritual. ¿Qué pasó? ¿Por qué fracasaron donde antes habían triunfado? La respuesta llega en forma de confesión. Acán, un hombre de la tribu de Judá, ha desobedecido la orden divina de no tomar nada del botín de Jericó. Ha ocultado objetos malditos en su tienda, un acto de avaricia que ha contaminado al campamento entero. Piensa en el peso de esa confesión, la vergüenza, el arrepentimiento profundo que debe haber embargado a Acán. Su pecado, un acto individual, ha traído consecuencias devastadoras para todos. La purificación es inmediata y rigurosa. Acán y todo lo que le pertenece son destruidos, un sacrificio doloroso pero necesario para expiar la transgresión. Tú ves cómo se limpia el campamento, se renueva la fe y se restaura la comunión con Dios. Es un momento crucial, un recordatorio de la santidad de Dios y las consecuencias de la desobediencia. Es una lección de humildad y arrepentimiento para todos, una purificación que prepara el camino para nuevas victorias. Así que,
tras la confesión de Acán y la purificación del campamento, la atmósfera cambió. Ya no había la sombra del pecado. Josué, con una mirada decidida, planeó la estrategia para retomar Ai. Esta vez, sería diferente. No confiaría en la fuerza bruta, sino en la astucia y el poder de Dios. Imagínate a Josué, con su armadura y su bastón, trazando un plan en el mapa. Un plan que se basa en la fe y en la obediencia a la voluntad divina. Su plan era sencillo, pero efectivo. Un pequeño grupo de soldados, elegidos cuidadosamente, se infiltrarían en la ciudad bajo la cobertura de la noche. El resto del ejército rodearía a Ai, creando una distracción. La estrategia estaba basada en el engaño y la sorpresa, confiando en que Dios abriría las puertas de la ciudad a su pueblo. Al amanecer, la emboscada se ejecutó a la perfección. Los soldados, ocultos, atacaron por sorpresa. La confusión reinó en Ai. La ciudad, sorprendida por el ataque inesperado, cayó rápidamente. La victoria fue contundente, una prueba más del poder de Dios y de la sabiduría de Josué en la estrategia. Tú mismo puedes sentir la satisfacción de la victoria tras tanto esfuerzo y fe. Después de Ai, la expansión hacia el sur comenzó. Imagínate, el ejército de Israel, bajo tu mando, Josué, avanzando por los áridos paisajes de Canaán. El sol caía implacable sobre las tropas, pero la fe ardía más fuerte que el calor del desierto. Ciudades fortificadas, con sus muros imponentes, se alzaban como retos, pero cada una caía ante el poder de Dios y la estrategia militar de Josué. La tierra se teñía del color de la victoria, y la expansión territorial de Israel se hacía cada vez más palpable. Debes visualizar las escenas, la batalla, el rugido de los guerreros, el clamor de las trompetas, el choque de espadas y escudos. Cada victoria traía consigo la expansión del territorio israelita. Las ciudades conquistadas se convertían en nuevos asentamientos, y la promesa de Dios se iba cumpliendo ante tus ojos. El avance era imparable, y con cada conquista, la confianza en Dios aumentaba en el corazón de tu pueblo. La expansión hacia el sur no fue una tarea fácil. Te enfrentaste a enemigos poderosos y a ciudades fuertemente defendidas. Pero con la ayuda divina, y con la fe inquebrantable de tu ejército, cada obstáculo fue superado. Recuerda la satisfacción de ver cómo las fronteras de Israel se extendían, cumpliendo así la promesa divina de la tierra prometida. Poco a poco, la tierra prometida se iba convirtiendo en realidad bajo tu liderazgo. Recuerda a tus guerreros avanzando por esos paisajes desolados. Debajo del sol implacable, la sed y el cansancio amenazaban con quebrar su espíritu, pero su fe en Yahvé era su fortaleza. La primera batalla importante fue en Debir, una ciudad fortificada, inexpugnable en apariencia. Sin embargo, tú, guiado por la mano de Dios, ideaste una estrategia brillante que los llevó a la victoria. La caída de Debir fue un golpe significativo contra los cananeos, ampliando el territorio bajo tu control. Después de Debir, vinieron otras batallas. Piensa en la destreza militar, en la precisión de tus tácticas, en la valentía de tus hombres. Cada victoria era un paso más hacia la conquista completa, una demostración palpable del poder de Dios. A cada triunfo, la fe de tu pueblo crecía, fortaleciéndose con cada victoria contra enemigos superiores en número y equipamiento. Las conquistas en el sur no fueron fáciles, pero cada victoria, por pequeña que pareciera, contribuyó a la expansión territorial de Israel. Analiza cada batalla, la estrategia, la fe, la obediencia a Dios. Todos estos elementos fueron cruciales para el éxito. La fuerza bruta no era suficiente, la guía divina y la inteligencia estratégica fueron las armas más poderosas en tu arsenal. Fue la combinación de fuerza y fe lo que te llevó al triunfo. Tras las victorias en el sur, tu mirada se dirige hacia el norte, hacia las imponentes ciudades cananeas que aún resisten. Recuerda a Josué, firme en su propósito, planificando cada movimiento con la sabiduría que Dios le otorgó. Sus ejércitos, curtidos en 1000 batallas, se preparan para nuevas conquistas, sus espadas reluciendo bajo el sol implacable. Las tribus se unieron bajo un solo estandarte, decididas a expandir el territorio prometido. Imagínate el rugido de la batalla, el choque de espadas y escudos, el grito de guerra de los israelitas.
Ciudad tras ciudad cayó ante el poderío de Yahvé y la valentía de su pueblo. Recuerda las estrategias de Josué, tan ingeniosas como efectivas, que permitieron la conquista de Jase, un bastión inexpugnable hasta entonces. Su nombre se convirtió en sinónimo de victoria, su liderazgo, una guía para su pueblo. La expansión territorial fue significativa. Ciudades como Megiddo, con sus imponentes murallas, y otras fortalezas del norte, se rindieron ante la fuerza imparable del ejército de Josué. Fue una época de expansión y conquista, pero también de consolidación, donde se establecieron nuevos asentamientos y se cimentaron las bases para el futuro de Israel. Tú puedes sentir la fuerza de esa época, el peso de la historia. Así que, imagínate, Josué, con su ejército, avanza hacia el norte. Piensa en las ciudades amuralladas, imponentes y desafiantes, que se levantan ante ellos. Cada una representa una batalla, una lucha por la tierra prometida. Sus estrategias eran meticulosas, estudiando los puntos débiles de cada fortaleza, utilizando el terreno a su favor y siempre confiando en la guía divina. Recuerda que no se trataba solo de fuerza bruta, sino de inteligencia y fe. Visualiza los enfrentamientos, el choque de espadas, los gritos de guerra, el asedio a las ciudades. Cada batalla era una prueba de fe, una oportunidad para demostrar la promesa de Dios. Los cananeos, con sus carros de guerra y sus guerreros experimentados, se enfrentaban a los israelitas, quienes contaban con la fuerza del Señor a su lado. Observa cómo la fe inquebrantable de Josué guiaba a su pueblo hacia la victoria. Recuerda que cada victoria no fue fácil. Había pérdidas, sacrificios. Pero la perseverancia de Josué, su confianza en Dios y su habilidad para dirigir a su ejército, les permitieron superar cada obstáculo. En cada conquista, la presencia divina se manifestaba, recordando a Josué y a su pueblo que la victoria no dependía solo de sus fuerzas, sino del poder de Dios. Observa la estrategia, la planificación, la fe inquebrantable. Pero la batalla más épica estaba por llegar. ¿Te imaginas a Josué y su ejército enfrentando a una coalición de reyes cananeos, un ejército mucho mayor que el suyo? El sol comenzaba a ponerse, la oscuridad amenazaba con sepultar sus esperanzas de victoria. La batalla estaba lejos de terminar y la derrota parecía inminente. Era un momento crucial, un punto de inflexión que definiría el futuro del pueblo de Israel. Entonces, algo extraordinario ocurrió. Josué, con una fe inquebrantable, elevó su voz hacia el cielo y clamó a Dios. Recuerda la imagen, un ejército cansado y superado en número, con la esperanza menguando junto con la luz del día. En ese instante, el sol se detuvo en su curso. Un milagro sobrenatural, un evento que desafió las leyes de la naturaleza. El sol permaneció inmóvil en el cielo, extendiendo el día y otorgando a Josué y a sus soldados el tiempo que necesitaban para completar su victoria. Imagina la escena, la batalla continúa bajo una luz sobrenatural, con los cananeos desmoralizados ante este portento divino. La victoria se inclina hacia el lado de Israel, gracias a la intervención divina. Un día que se prolongó más allá de lo natural, un día que cambió el curso de la historia. La oscuridad se cernía, pero el sol se negó a ocultarse. ¿Te imaginas la incredulidad de los soldados cananeos, viendo cómo el día se extendía milagrosamente? Para ellos, era una señal inequívoca del poder de Dios, un poder que respaldaba a Josué y su ejército. Fue una demostración sobrenatural, un recordatorio de la promesa divina de victoria. Para ti, ¿qué significa ese sol detenido? No fue solo una extensión del día para permitir una victoria militar, sino una demostración tangible del poder incomparable de Dios. Un símbolo de su fidelidad a sus promesas, una garantía de su apoyo incondicional a su pueblo elegido. El tiempo mismo se detuvo para demostrar el poder divino. Ese milagro no solo garantizó la victoria en esa batalla específica, sino que se convirtió en un testimonio perdurable de la soberanía de Dios. Un recordatorio de que cuando Dios promete algo, lo cumple. Un símbolo de esperanza y fe para las generaciones futuras, un ejemplo de cómo la intervención divina puede cambiar el curso de la historia. Para ti, ¿qué representa este momento trascendental? Pero la historia de Josué no se limita solo a victorias militares.
Imagina, un grupo de hombres, los Gabaonitas, se acercan al campamento israelita. No son guerreros imponentes, sino astutos diplomáticos. Usando un engaño, se presentan como viajeros lejanos, buscando una alianza con el pueblo de Dios. Josué, confiando en su palabra, jura protegerlos, sellando un pacto que cambiaría el rumbo de la guerra. La inteligencia de los Gabaonitas radica en su estrategia. Al convertirse en aliados, se aseguran la protección de los israelitas, evitando una confrontación directa. Para ti, ¿qué te parece esta táctica? Una jugada maestra que les permitió sobrevivir, convirtiéndose en una pieza clave en la conquista de Canaán. Piensa en la astucia y el ingenio, una estrategia que demuestra que la guerra no solo se gana con fuerza bruta. La alianza con Gabaón no fue solo un acto de diplomacia, sino una pieza fundamental en el rompecabezas de la conquista. Recuerda que, al unirse a Josué, los Gabaonitas proporcionaron información crucial sobre los movimientos de sus enemigos, lo que ayudó al ejército israelita a obtener la victoria en varias batallas. ¿Te imaginas el valor de esa información privilegiada en medio del fragor de la guerra? Pero la astucia de los Gabaonitas trajo consecuencias inesperadas. La noticia de su alianza con Israel llegó a oídos de 5 reyes amorreos, que decidieron unirse para aplastar a los recién llegados. Adonisedec, rey de Jerusalén, encabezaba esta coalición, decidido a acabar con la amenaza israelita. Imagínate, una fuerza formidable, lista para la batalla, marchaba hacia Gabaón. Josué, sin embargo, no se amedrentó. Sabía que contaba con el apoyo divino y preparó a su ejército para una confrontación decisiva. La batalla fue épica. Tú puedes imaginarte el rugido de los guerreros, el choque de las armas, el polvo levantándose en el aire. Los 5 reyes amorreos, con sus ejércitos combinados, atacaron con furia. Pero el poder de Dios estaba con Josué y sus hombres. La lucha fue feroz, pero los israelitas, guiados por su fe y la estrategia de Josué, lograron repeler el ataque inicial. La victoria parecía cercana, pero el camino aún era largo. Con una audaz estrategia, Josué sorprendió a los enemigos. Aprovechando la confusión, logró una victoria decisiva. Los 5 reyes amorreos fueron derrotados y sus ejércitos dispersados. La persecución fue implacable hasta que los reyes fueron capturados. Esta victoria resonó a través de Canaán. El poder de Dios, a través de Josué, había sido demostrado una vez más, infundiendo respeto y temor en los pueblos vecinos. La tierra prometida se abría paso para el pueblo de Israel. Así que, imagínate, 5 reyes amorreos, un ejército formidable, dispuestos a acabar con Israel. Pero Josué no se dejó intimidar. Su estrategia fue brillante, una combinación de audacia y táctica militar. Primero, aprovechó la sorpresa. El ataque fue rápido, inesperado, cogiendo a los reyes desprevenidos. No les dio tiempo a coordinarse, a unirse sus fuerzas. La velocidad fue su arma principal. Observa cómo la Biblia describe la batalla, una persecución implacable, Josué y sus hombres persiguiendo a los reyes derrotados hasta que los alcanzaron uno a uno. No fue una batalla campal, sino una serie de emboscadas y ataques precisos, aprovechando el terreno y la confusión del enemigo. Cada rey cayó por separado, debilitando al ejército amorreo gradualmente. Piensa en la importancia de la inteligencia. Los Gabaonitas, aunque inicialmente habían engañado a Josué, proporcionaron información crucial sobre el terreno y la ubicación de los ejércitos enemigos. Esa información permitió a Josué planificar sus ataques con precisión, maximizando sus posibilidades de éxito. La victoria no se debió solo a la fuerza bruta, sino a una combinación de estrategia, inteligencia y la ayuda divina, claro está. Tras la victoria, llegó el momento de repartir la tierra prometida. Recuerda que la promesa divina era enorme, una tierra fértil, llena de recursos, un lugar para que el pueblo de Israel floreciera. Josué, con la guía divina, organizó el reparto entre las 12 tribus. Fue un proceso complejo, lleno de negociaciones y decisiones cruciales que determinarían el futuro de cada tribu. Cada tribu recibió su porción de tierra, considerando factores como el tamaño de la tribu, su fuerza militar y su posición estratégica. Imagínate la escena, la emoción, la esperanza,
pero también la preocupación por el futuro. No todo fue sencillo, hubo disputas y negociaciones, pero Josué, con su sabiduría y liderazgo, logró que el proceso se llevara a cabo con justicia, guiado por la voluntad divina. La distribución de la tierra no fue solo un acto físico, sino también un símbolo de la promesa divina cumplida. Representaba la culminación de un largo viaje, lleno de desafíos y victorias. Para ti, es importante comprender que este reparto no solo definió las fronteras geográficas, sino también la identidad y el futuro de cada tribu de Israel, sellando su conexión con la tierra prometida para siempre. Imagina la escena, Josué, con la responsabilidad de dividir la tierra prometida entre las 12 tribus de Israel. Una tarea monumental, ¿verdad? Cada tribu tenía sus propias necesidades, sus propias expectativas. Tenían que considerar la fertilidad de la tierra, la proximidad a fuentes de agua, la defensa contra posibles enemigos, un verdadero rompecabezas. El reparto no fue tarea fácil. Piensa en las posibles disputas. ¿Qué pasaba si una tribu consideraba que su porción era demasiado pequeña o menos fértil que la de otra? ¿Cómo se resolvían las discrepancias? La justicia y la equidad eran cruciales para mantener la unidad del pueblo recién llegado a su tierra. Debieron surgir conflictos por la ubicación estratégica de ciertas zonas o por el acceso a recursos vitales. Quizás hubo tensiones entre tribus con mayor influencia o poder, que intentaron obtener una parte más grande o más rica. En este contexto, la sabiduría y el liderazgo de Josué fueron clave para mantener la paz y la armonía. Aunque la Biblia no detalla cada controversia, podemos imaginar las complejidades de este proceso. La distribución equitativa de la tierra prometida no fue solo una cuestión logística, sino un gran desafío político y social que requería liderazgo, sabiduría y, sobre todo, la guía divina prometida a Josué. Recuerda que la tribu de Judá, descendiente de uno de los hijos de Jacob, jugó un papel crucial en la conquista y posterior reparto de la tierra prometida. Su porción de tierra, según el relato bíblico, fue particularmente rica y estratégica, abarcando desde las fértiles llanuras costeras hasta las accidentadas regiones montañosas de Judea. Imagina la escena, Josué, con su sabiduría y experiencia, guiando a los representantes de Judá para que eligieran su herencia, un momento de profunda importancia para el futuro del reino. Su ubicación geográfica les brindó acceso al Mediterráneo, facilitando el comercio y la expansión, pero también los expuso a conflictos con pueblos vecinos. Piensa en la responsabilidad que esto conllevaba, no solo se trataba de tierras fértiles, sino de la seguridad y la prosperidad de toda la tribu. La herencia de Judá no fue solo una asignación de tierras, sino un compromiso, un legado que definiría su historia por siglos. Entre sus ciudades más importantes, Jerusalén se destacaría siglos después como un centro religioso y político de gran relevancia. Pero en ese momento, la tarea principal era el asentamiento y la consolidación de su territorio. Recuerda que la historia de Judá es una historia de desafíos y triunfos, de perseverancia y fe, una historia que empezó con la asignación de su herencia bajo el liderazgo de Josué. Ahora, vamos a hablar de la tribu de Efraín, otra de las 12 tribus de Israel. Recuerda que Efraín, hijo de José, recibió una porción de tierra muy codiciada en la tierra prometida. Su territorio se ubicaba en el centro de Canaán, una zona fértil y estratégica, rodeada de montañas y valles. Imagina a los efraimitas, con sus familias y ganado, estableciéndose en estas tierras, construyendo sus aldeas y cultivando la tierra que Dios les había dado. Era un territorio rico en recursos, ideal para el pastoreo y la agricultura. La herencia de Efraín se extendía por una amplia región, incluyendo ciudades importantes y estratégicas para el control del comercio y la defensa. Piensa en la prosperidad que trajo esta tierra rica para la tribu, la abundancia de cosechas y la seguridad que les ofrecía su ubicación. Ellos contribuyeron significativamente al desarrollo de la nación de Israel, no solo en términos económicos, sino también en la defensa y la consolidación del territorio. Sin embargo, la historia de la tribu de Efraín no estuvo exenta de desafíos. Como otras tribus, enfrentaron conflictos internos y externos por el control de recursos y territorios. Pero su herencia en la fértil región central de Canaán les brindó una base sólida para su desarrollo y su participación en la historia de Israel.
recuerda que la ubicación estratégica de sus tierras contribuyó a su importancia en la historia del pueblo de Dios. Y ahora, hablemos de Benjamín, la tribu que recibió una porción de tierra estratégica en el centro de Canaán. Su territorio, más pequeño que el de otras tribus, se ubicaba entre Efraín y Judá, rodeado de montañas y valles. Imagina a un joven benjamita, con su túnica sencilla y su cayado de pastor, vigilando sus rebaños en las laderas rocosas, un panorama habitual en su vida cotidiana. La tierra de Benjamín, aunque menos extensa, era fértil y ofrecía recursos importantes para su supervivencia. Su capital, Jerusalén, se convertiría en un punto clave en la historia de Israel, aunque en la época de Josué aún no era la ciudad monumental que conocemos. Piensa en el bullicio de un pequeño asentamiento, con casas de piedra y adobe, donde los benjamitas se dedicaban a la agricultura, la ganadería y el comercio. Las rutas comerciales cruzaban su territorio, convirtiendo a Benjamín en una tribu con una ubicación privilegiada y un papel significativo en el desarrollo del reino. La herencia de Benjamín no se limitó a la tierra. Su ubicación estratégica les permitió controlar importantes rutas comerciales, lo que contribuyó a su prosperidad económica. Recuerda que su cercanía a Jerusalén, una ciudad destinada a tener un gran significado religioso y político, afectó profundamente su historia. Las familias benjamitas se establecieron en sus aldeas, construyendo sus vidas y forjando su identidad en este lugar, un pedazo de historia entre las montañas. Ahora, hablemos de Simeón, una tribu con una historia un poco diferente. A diferencia de Benjamín, su herencia no fue un bloque compacto de tierra. Recibieron una porción dentro del territorio de Judá, al sur de Canaán. Imagina un territorio disperso, no un reino unificado, sino más bien una serie de asentamientos dentro de un territorio mayor. Esto se debió, en parte, a su participación en la conquista de Canaán. Recuerda que fueron valientes guerreros, pero su porción de tierra se vio afectada por su propia historia y circunstancias. No se les asignó un territorio propio y definido como a otras tribus. Piensa en ello como una integración, no una separación. Con el tiempo, algunos de ellos se expandieron hacia el sur, incluso más allá de las fronteras originales asignadas. Su herencia, aunque dispersa, les permitió establecerse y prosperar en un territorio fértil, aunque no en un territorio exclusivamente suyo. Fue una herencia compleja, diferente a la de otras tribus, pero igualmente significativa dentro de la historia de Israel. Y ahora, hablemos de la tribu de Leví. A diferencia de las otras, ellos no recibieron una porción de tierra como herencia. Su servicio a Dios era su herencia, su vocación. Piensa en ello, mientras otras tribus cultivaban la tierra, Leví se dedicaba al servicio del santuario, al cuidado del tabernáculo, y más tarde, del templo. Eran los sacerdotes, los levitas, los que guiaban la adoración y mantenían la conexión espiritual del pueblo con Yahvé. Recibieron ciudades en las distintas tribus, como una red de apoyo a su ministerio. No necesitaban preocuparse por la agricultura o la ganadería, pues las otras tribus les proporcionaban lo necesario para su sustento. Este sistema les permitía concentrarse en su labor sagrada, en la enseñanza de la ley y en la guía espiritual del pueblo de Israel. Imagínate la responsabilidad que eso implicaba. Así que, aunque no poseían tierras en el mismo sentido que las demás tribus, su herencia era mucho más significativa. Tenían un papel crucial en la sociedad israelita, un vínculo directo con lo sagrado. Su ministerio era esencial para mantener la unidad y la fe del pueblo. Era una herencia espiritual, una responsabilidad divina, un legado que trascendía las fronteras físicas de la propiedad. Pero ¿qué hay de la tribu de Dan? Su historia es fascinante y bastante diferente. Recuerda que después de la conquista de Canaán, la distribución de tierras fue un proceso complejo. A Dan, inicialmente, le tocó una porción de tierra en el sur, cerca de la zona montañosa. Pero esa zona estaba habitada por filisteos, poderosos guerreros. Así que, la tribu de Dan tuvo que buscar una nueva ubicación. Tras un largo y difícil viaje al norte, encontraron un lugar en la zona costera, cerca de la tribu de Asher. Esta nueva tierra, aunque menos fértil que la que originalmente les había sido asignada, se convirtió en su hogar. Imagina la travesía, el esfuerzo, la lucha.
Una verdadera odisea para asegurar su futuro. Y es aquí donde la historia de Dan adquiere un giro interesante. Su nueva ubicación, aunque más segura, estaba lejos del centro político y religioso de Israel. Esto les dio una cierta independencia, pero también los hizo más vulnerables a las incursiones enemigas. Piensa en las dificultades de establecerse en un territorio nuevo, lleno de desafíos. A pesar de todo, la tribu de Dan perseveró, construyendo ciudades y estableciendo su identidad. Su historia nos enseña la importancia de la adaptación y la resiliencia ante la adversidad. A veces, el camino hacia la herencia prometida no es fácil, ¿verdad? Y ahora, hablemos de Aser. A diferencia de Dan, su territorio era costero, una franja fértil a lo largo del Mediterráneo. Imagina las olas rompiendo en la orilla, el sol cálido en tu piel, el olor a sal y a tierra húmeda. Aser heredó una tierra rica en recursos, ideal para la agricultura y la pesca. Piensa en los olivares, los viñedos, las abundantes cosechas que alimentaban a su pueblo. Pero su riqueza no se limitaba solo a lo material. Su ubicación estratégica también les brindaba acceso al comercio marítimo. Puedes visualizar barcos llegando a sus puertos, cargados con mercancías exóticas de tierras lejanas. Sedas, especias, maderas preciosas. Aser se convirtió en un centro de intercambio, prosperando gracias a su posición privilegiada. Y no solo eso, su territorio también era conocido por su belleza natural, sus bosques de cedros y robles, un lugar ideal para la paz y la contemplación. Así que, mientras otras tribus luchaban por territorios áridos o montañosos, Aser disfrutaba de una vida relativamente tranquila y próspera. Su herencia no se basaba en la fuerza militar, sino en la fertilidad de su tierra y su estratégica ubicación en la costa. Una tierra bendecida, un pueblo afortunado. Pero recuerda, su éxito también estaba ligado a su fidelidad a Dios, como todas las tribus de Israel. Su historia es un ejemplo de cómo la bendición divina podía manifestarse de diferentes maneras. Pero dejemos la costa por un momento. Hablamos ahora de Neftalí, una tribu cuyo territorio se extendía hacia el este, hacia las colinas de Galilea. Imagina un paisaje diferente, verdes colinas salpicadas de olivos, el aire fresco de la montaña, el sonido de las ovejas pastando. Su tierra era rica y fértil, ideal para el pastoreo y la agricultura, un contraste marcado con la zona costera de Aser. Neftalí estaba ubicada en una zona estratégica, cercana a otras tribus como Zabulón e Isaacar. Esto facilitaba el comercio y la cooperación entre ellos. Piensa en las caravanas de comerciantes viajando por los caminos sinuosos, llevando mercancías de un lugar a otro, un constante ir y venir de personas y productos. Además de la agricultura y el comercio, la ubicación de Neftalí también la hacía un lugar estratégico desde el punto de vista defensivo. Las colinas ofrecían una protección natural contra los posibles invasores. Podrías imaginar a los guerreros neftalíes vigilando desde las alturas, protegiendo su tierra y a su pueblo. Ahora, imagina el territorio de Zabulón. A diferencia de la montañosa Neftalí, tu mirada se extiende por la llanura costera. Piensa en el fértil valle de Jezreel, la tierra que se extiende hacia el mar Mediterráneo. Un lugar rico, ideal para la agricultura, donde el trigo y la cebada crecían abundantes. Zabulón, tu tribu, heredó una tierra próspera, una bendición tras años de peregrinaje. Visualiza la costa, el azul intenso del mar Mediterráneo bajo el sol. Los puertos bulliciosos, llenos de barcos que traían mercancías de tierras lejanas. Zabulón, con su acceso al mar, se convirtió en un centro de comercio, un lugar de encuentro entre culturas. Imagina las ricas telas, los metales brillantes, las especias aromáticas que llegaban a sus puertos, enriqueciendo la vida de su gente. Pero la riqueza de Zabulón no era solo material. Su tierra fértil también sostenía una población numerosa, un pueblo trabajador y próspero. Imagina las casas de adobe, los campos cultivados, la vida comunitaria vibrante. Una tribu bendecida con una tierra que ofrecía abundancia y prosperidad, un lugar donde la vida florecía bajo el sol cálido del Mediterráneo. Ahora, piensa en Isaacar. Su territorio se extendía por la fértil llanura de Jezreel, una tierra rica y productiva.
Imagina a los hombres de Isaacar, fuertes y trabajadores, cultivando sus campos, cosechando el trigo dorado bajo el sol de Canaán. Sus tierras eran ideales para la agricultura, y ellos, expertos en aprovechar al máximo los recursos que la tierra les ofrecía. Eran conocidos por su habilidad para el trabajo duro y su dedicación a la tierra. Isaacar, a diferencia de otras tribus, no se centró en conquistas militares. Preferían el trabajo de la tierra, la prosperidad que les ofrecía su fértil herencia. Su sabiduría radicaba en comprender la importancia de la paz y la productividad. Se dedicaron a la agricultura, al comercio, y a construir una vida estable y próspera en la tierra que Dios les había dado. Eran el pilar de la economía de Israel, proporcionando alimentos abundantes para toda la nación. Su herencia no se medía en batallas ganadas, sino en cosechas abundantes y en la riqueza que generaban para toda la nación. Recuerda que la tierra de Isaacar era un regalo de Dios, y ellos, a su vez, lo honraban trabajando diligentemente y contribuyendo a la prosperidad del pueblo de Israel. Su contribución a la sociedad era esencial, demostrando que la riqueza y el éxito no siempre se miden con la espada, sino con la productividad y la paz. Ahora, imagina a la tribu de Gad. A diferencia de Isaacar, ellos eligieron un territorio al este del Jordán, una región montañosa y fértil, pero también cercana a las tierras de los amorreos. Recuerda que ellos fueron valientes guerreros que lucharon junto a Moisés, y su ubicación estratégica les permitía proteger las fronteras del reino de Israel, una posición clave en aquellos tiempos turbulentos. Piensa en sus pastos verdes, ideales para sus rebaños, y en las fortalezas que construyeron para defender sus tierras. Sus ciudades, como Jabes Galaad, eran centros importantes, estratégicamente situadas para controlar las rutas comerciales y defenderse de posibles ataques. Visualiza a los hombres de Gad, pastores y guerreros a la vez, cuidando sus rebaños en las laderas, siempre vigilantes, preparados para la batalla si fuera necesario. Su herencia era una mezcla de fertilidad y desafío, una vida en la que la paz y la guerra se entrelazaban constantemente. La tribu de Gad, con su coraje y su dedicación a la tierra que habían conquistado, se convirtió en un pilar fundamental para la seguridad de Israel. Su herencia no solo era material, sino también un legado de valentía y lealtad. Recuerda que su ubicación, aunque alejada del resto de las tribus, era fundamental para la estabilidad del reino. Fueron guardianes de las fronteras, protegiendo a sus hermanos de los peligros externos. Ahora, piensa en la tribu de Rubén. Ellos, al igual que Gad, también se establecieron al este del Jordán. Su territorio, rico en pastos y aguas, se extendía por la zona de Galaad, una región estratégica, pero también peligrosa, cercana a los poderosos amonitas. Recuerda que la fidelidad a Dios y la valentía fueron cruciales para la supervivencia de cada tribu. Su ubicación, aunque privilegiada en recursos, lo situaba en una posición vulnerable. Debieron defender sus tierras con coraje y astucia, enfrentándose a las constantes amenazas de sus vecinos. Imagínate las dificultades de construir una sociedad estable en un territorio fronterizo, siempre alerta ante posibles invasiones. A pesar de los desafíos, Rubén, con su valentía y perseverancia, logró establecerse con éxito. Construyeron ciudades, cultivaron la tierra y crearon una sociedad próspera, demostrando su capacidad de adaptación y resistencia. Su historia es un ejemplo de cómo la fe y la determinación pueden superar incluso las circunstancias más adversas. Tras la conquista de Canaán, Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, un lugar con un significado histórico profundo. Imagina la escena, miles de personas reunidas bajo el sol abrasador, escuchando atentamente las palabras de su líder. Josué, con su voz resonando en el valle, les recordó la fidelidad de Dios a lo largo de su viaje, desde Egipto hasta la tierra prometida. Les habló de las promesas divinas, de la tierra fértil que ahora poseían y de la responsabilidad que esto conllevaba. Él les hizo recordar los milagros que habían presenciado, el cruce del Jordán, la caída de Jericó, la derrota de Ai. Pero, sobre todo, Josué quería que entendieras la importancia de mantener su alianza con Dios, de obedecer sus mandamientos y de vivir según sus leyes. Era una oportunidad para renovar el pacto que Dios había hecho con sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob.
Un pacto de fidelidad y obediencia a cambio de la bendición divina. Josué, con la autoridad que le había sido conferida por Dios, les instó a elegir, seguir a Dios con todo su corazón o enfrentar las consecuencias de la desobediencia. No se trataba solo de una ceremonia religiosa, sino de una reafirmación pública de su fe. Era un compromiso, una promesa de lealtad eterna a Dios y a su ley. Un momento crucial en la historia de Israel, un punto de inflexión que sellaría el destino de la nación. Allí, en Siquem, con el sol cayendo sobre las montañas, Josué te habló con una voz cargada de años y experiencia. Recuerda cómo te miró, a ti, a cada uno de los presentes, con una mezcla de orgullo y preocupación. Sus palabras resonaban con la fuerza de un trueno lejano, pero también con la ternura de un padre que se despide de sus hijos. Te recordó la fidelidad de Dios, las promesas cumplidas, las batallas ganadas. Te habló de la esperanza, del futuro que les esperaba a pesar de su partida. Pero también te advirtió. Te recordó la importancia de la obediencia a los mandamientos divinos. Escucha con atención su voz, porque te recordaba que la prosperidad y la protección divina dependían de su fidelidad a Dios. La tierra prometida era una bendición, sí, pero también una responsabilidad. Era un legado que debías cuidar y proteger, para ti y para las generaciones venideras. No olvides este mensaje, no lo dejes perderse en el tiempo. Su voz, aunque cansada, resonaba con la fuerza de la verdad. Te instaba a elegir la vida, a seguir el camino de Dios, a amarle y servirle con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Era un llamado a la responsabilidad individual, a la lealtad inquebrantable, a la perseverancia en la fe. Recuerda sus palabras, elige la vida, para que tú y tu descendencia vivan. Recuerda sus palabras, grabadas en tu corazón como si el mismo Dios las hubiera escrito ahí. Te habló del pacto, ese compromiso sagrado entre ustedes y el Creador. De cómo la fidelidad, la obediencia incondicional a sus mandamientos, era la llave para la bendición, para la prosperidad que Él había prometido a vuestra nación. De cómo la desobediencia, por pequeña que pareciera, podía abrir la puerta a la calamidad. Te habló de la importancia de recordar, de transmitir a tus hijos y nietos la historia de Dios, de sus milagros, de su amor y de su justicia. Un legado de fe, no solo en palabras, sino en acciones. Un compromiso constante, diario, que debía ser mantenido generación tras generación. Porque el pacto no era un simple contrato, sino una relación viva, dinámica, que exigía una entrega absoluta. Y te miró, a ti, a los ojos. Y en esa mirada, llena de sabiduría y tristeza, comprendiste la carga que llevaba sobre sus hombros, el peso de la responsabilidad de guiar a su pueblo. La promesa de la tierra prometida, la bendición de Dios, dependía de vuestra fidelidad. De tu fidelidad. De la fidelidad de cada uno de ustedes. Así que, piensa en Josué. Su liderazgo no fue solo sobre conquistas militares, aunque esas victorias fueron impresionantes. Fue sobre algo mucho más profundo, la construcción de una nación basada en la fe y la obediencia a Dios. Su legado no se limita a los mapas de Canaán, sino a la forma en que guió a su pueblo, enseñándoles la importancia de la confianza en Dios, incluso ante la adversidad. Imagina el impacto de sus enseñanzas. Él no solo les dio tierras, sino una identidad. Les enseñó a vivir según los mandamientos de Dios, creando una estructura social basada en la justicia y la fe. Ese es el verdadero legado de un líder, no solo conquistar, sino construir, inspirar y dejar una huella imborrable en las generaciones futuras. Piensa en la fuerza de su ejemplo. Su valentía, su fe inquebrantable y su dedicación a Dios fueron un faro para su pueblo. Incluso después de su muerte, su historia se convirtió en una fuente de inspiración, una lección de cómo la obediencia y la confianza en Dios pueden llevar a la victoria, no solo en la batalla, sino en la construcción de una vida con propósito. Tras una larga vida dedicada a guiar a su pueblo, Josué, a sus 110 años, llegó al final de su camino. Imagina la escena, un anciano, con la mirada serena, repleta de la sabiduría de años de experiencias, rodeado de sus allegados. Su cuerpo, cansado pero lleno de la fuerza de una fe inquebrantable, se preparaba para descansar. Su legado, sin embargo, continuaría resonando a través de las generaciones.
La muerte de Josué marcó el fin de una era. Una era de milagros, conquistas y la firme guía divina. Piensa en la tristeza de su pueblo, el vacío que dejaba su ausencia. Pero también recuerda el orgullo de haber sido guiados por un líder tan excepcional, un hombre que encarnó la fe y la obediencia a Dios. Su historia se grabaría en la memoria colectiva de Israel para siempre. Según la tradición, Josué fue enterrado en Timnat Sera, un lugar que se convertiría en un símbolo de su liderazgo y su legado. Visualiza el cortejo fúnebre, lento y solemne, llevando sus restos mortales a su última morada. Imagina el silencio reverencial, roto solo por los lamentos de quienes lo lloraban. Un final digno para un hombre que llevó a su pueblo a la tierra prometida. La partida de Josué marca el fin de una era. Piensa en todo lo que logró, guiar a su pueblo a la tierra prometida, conquistar ciudades inexpugnables, establecer un nuevo orden. Su muerte no es un punto final, sino un punto de inflexión. El legado de valentía, fe y obediencia a Dios que dejó tras de sí, se convertiría en la base de la identidad de Israel. Su historia nos recuerda que la vida, incluso la de un líder tan extraordinario como Josué, es finita. Pero su impacto, la huella que deja en la historia y en los corazones de quienes le siguieron, perdura a través de las generaciones. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué aprendiste de su perseverancia, de su fe inquebrantable? La vida de Josué es un testimonio de la importancia de la obediencia a Dios, de la confianza en sus promesas, incluso ante la adversidad. Es un ejemplo de liderazgo basado en la fe, no en el poderío militar. Su muerte nos recuerda que la verdadera victoria no radica solo en las conquistas terrenales, sino en la fidelidad a Dios y en la construcción de un futuro basado en sus principios. Imagina a Josué, ya anciano, reuniendo a las tribus de Israel. Su voz, aunque débil, aún resuena con la autoridad de quien ha guiado a su pueblo durante décadas. Te habla con la experiencia de alguien que ha visto la mano de Dios en cada victoria y en cada derrota. Recuerda las promesas de Dios, la fidelidad que demostró y la importancia de mantener la fe incluso en los momentos más difíciles. Te recuerda que la conquista de Canaán fue solo el comienzo, el inicio de una nueva vida bajo la promesa divina. Su mensaje es claro, la obediencia a Dios es la clave para la prosperidad y la bendición. Te advierte sobre las consecuencias de abandonar el pacto con el Señor, de olvidar sus leyes y caer en la idolatría. Recuerda cómo la desobediencia de Acán trajo una derrota y cómo la fidelidad trajo la victoria. Te insta a elegir la obediencia, a aferrarte a los mandamientos y a construir una vida basada en la fe, en el amor y en el respeto a Dios. Josué te recuerda que la tierra prometida es una herencia sagrada, un regalo de Dios. Te exhorta a vivir en armonía con la tierra, a cultivarla y a protegerla. Te inculca la importancia de la justicia, la compasión y el respeto por los demás. No se trata solo de conquistar una tierra, sino de construir una sociedad justa y piadosa, basada en los principios divinos. Su legado no es solo de conquistas militares, sino de valores morales y espirituales. Así concluye la historia de Josué, un hombre que, a pesar de sus dudas iniciales, se convirtió en un líder excepcional. Su valentía, su fe inquebrantable y su obediencia a Dios le permitieron guiar a su pueblo a la tierra prometida. Recuerda cómo, incluso ante las adversidades y las derrotas, nunca perdió la esperanza, enseñándonos que la perseverancia y la confianza en lo divino son claves para superar cualquier obstáculo. Su legado trasciende las páginas de la Biblia. La conquista de Canaán, aunque llena de batallas, simboliza la lucha constante por alcanzar nuestras propias metas. Piensa en cómo su historia te inspira a enfrentar tus propios desafíos con coraje y determinación, confiando en que, con fe y perseverancia, también puedes lograr tus objetivos, aunque parezcan imposibles. La enseñanza más importante de Josué es la necesidad de la obediencia a Dios. Recuerda cómo su éxito dependió directamente de su fidelidad a los mandamientos divinos. ¿Qué lecciones puedes aplicar tú a tu vida diaria para mantenerte firme en tus convicciones y seguir el camino que te has propuesto? Reflexiona sobre ello. A menudo me preguntan sobre la duración de la conquista de Canaán. No fue una tarea fácil, ¿verdad? Fueron muchos años de batallas, alianzas y negociaciones. No se trató de una simple invasión, sino de un proceso gradual de asentamiento.
Recuerda que Dios prometió la tierra a Abraham y su descendencia, y este proceso de conquista y reparto fue parte de ese cumplimiento de la promesa divina. Piensa en la complejidad de integrar a diferentes tribus en un territorio nuevo, un proceso que duró décadas. ¿Y qué pasó con los gigantes? Sí, la Biblia menciona gigantes en Canaán, los anaquitas. Fueron un desafío significativo, pero no insuperable con la ayuda de Dios. Recuerda que la fe de Josué y la confianza en la promesa divina fueron cruciales para superar todos los obstáculos. La derrota de esos gigantes no fue solo una cuestión de fuerza bruta, sino de estrategia y de la intervención divina, como en la caída de Jericó. Mucha gente se pregunta sobre el papel de la guerra en la conquista. La Biblia narra las conquistas militares, pero es importante recordar que la narrativa bíblica no glorifica la violencia. Las guerras descritas fueron parte de un proceso histórico complejo, y su interpretación requiere un análisis cuidadoso. La narrativa bíblica enfatiza la obediencia a Dios y la justicia divina como justificación para las acciones militares de Josué. Finalmente, ¿qué aprendemos de la historia de Josué? Su historia es un recordatorio de la importancia de la fe, la obediencia y la confianza en Dios, incluso ante grandes desafíos. Su liderazgo, aunque a veces imperfecto, nos muestra que Dios puede usar a personas imperfectas para lograr grandes cosas. Su historia también nos enseña la importancia de la fidelidad a los mandamientos de Dios y las consecuencias de la desobediencia, como en el caso de Acán. Espero que hayas disfrutado de la increíble historia de Josué. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias bíblicas. ¿Qué te pareció el liderazgo de Josué?